¿Qué tal a todos? Soy Valentín Kozarenko, arquitecto, uno de los creadores de contenido para Feel Like an Architect y también el responsable del espacio digital Volume. A lo mejor anteriormente ya me han visto en un video colaborativo que hicimos entre Shomar y yo, o a lo mejor ya han visto alguno de mis videos en Volume. Y el día de hoy, en este aporte para el canal de Feel, les quiero compartir una experiencia más. Si les llama la atención el tema del diseño paramétrico aplicado tanto para la arquitectura como para otros sectores, estoy casi seguro de que les va a encantar esto. Les voy a compartir un par de demostraciones del potencial que podemos llegar a lograr en Grasshopper 3D y esto logrado trabajado en conjunto con otros programas. Aspecto que al mismo tiempo es algo muy interesante, se puede volver algo muy poderoso para lo que es el diseño de arquitectura y de todo tipo de proyectos. Y como siempre digo, yo solo comparto esto de forma abierta, mi intención no es imponer ideas y mucho menos propiciar aspectos negativos. Dicho lo anterior, vamos a ver los ejemplos. Estructura tensada. Empecemos la serie de ejemplos con este primer algoritmo, de los más recientes que he trabajado al estar aprendiendo nuevas funciones de Grasshopper. Es un caso muy interesante ya que hago uso del plugin llamado Kanguro 2, el cual permite agregar propiedades físicas a las geometrías generadas, en este caso al de una malla que da como efecto una estructura tensada. Y es muy interesante el caso porque permite jugar y desplazar los nodos anclados a la estructura, todo esto para poder visualizar aún mejor las deformaciones de la geometría al jugar tanto con las diferentes fuerzas que interactúan en la geometría como con las posiciones originales de los diferentes nodos de ancla. Al final podemos también materializar la geometría resultante y a partir de ella desglosar esta para su respectiva documentación y fabricación. Serpentine Pavilion. El Serpentine Pavilion por Big es un ejercicio que realicé hace mucho tiempo con el objetivo de aprender funciones de la conexión en vivo con Archicad a partir de un modelo base en Grasshopper, lo cual permite a partir de un modelo 3D en Archicad sacar todos los planos y toda la documentación completa, además de la cuantificación del proyecto. Se trabaja la definición básica a base de detalles de programación visual como textual y con una geometría base se van vinculando los módulos creados en Archicad para obtener el resultado como lo vemos en pantalla. Es un ejemplo muy interesante porque no solo se busca resolver el proyecto desde un enfoque geométrico, sino que también se especifica información no gráfica adicional como la posición en X, Y y Z, con el fin de darme una idea de cómo se puede construir en caso de que esté la intención de replicarlo en un contexto local. Eco Installation. El Eco Installation por Thilo Frank es otro pabellón que me gustó mucho y decidí replicar con Grasshopper y Archicad para aprender un par de técnicas más de trabajo. Es muy interesante el algoritmo porque permite controlar aspectos del pabellón como su anchura, el radio del círculo que lo conforma, la rotación de la geometría, entre muchos otros aspectos. Y al igual como con el Serpentine Pavilion, se logra generar la conexión con Archicad para lograr un modelo 3D con su respectiva documentación 2D y cuantificación. Tridilosa paramétrica. Este es sin duda de los algoritmos más complejos e interesantes que he desarrollado y justo apenas cuando intentaba implementar el diseño paramétrico en los proyectos de la escuela. Todo inició con la idea de diseñar el proyecto formalmente más complejo o difícil que se me ocurriera, con la regla de implementar la composición y el diseño paramétrico para poder aprender sobre este tema más. Y en pocas palabras, la geometría del proyecto ejecutivo que decidí trabajar resultó ser orgánica, por lo que tuve la necesidad de desarrollar un algoritmo que me generara una tridilosa especial que se adaptara a esta forma. Primero inicié con una tridilosa sencilla o básica, entre comillas, la cual se adapta a una superficie horizontal básica y se reforma por medio de un algoritmo, dando como resultado la forma que vemos en pantalla. Pero como mi tridilosa no era para una techumbre, sino para muros orgánicos, tenía que desarrollar un algoritmo que adaptara el sistema estructural
estructural a la verticalidad y no a la horizontalidad. Y no solo a una verticalidad completamente recta, sino que también con deformaciones complejas. Y aunque tuve que experimentar con varias posibilidades que a final de cuentas no fueron los mejores resultados, después de muchos intentos logré desarrollar un algoritmo que generaba un sistema tridimensional que se adapta tanto a muros sencillos como todo tipo de deformaciones un poco más complejas. El algoritmo también está seccionado en partes, ya que cada sistema tridimensional se adapta a una superficie única, dando como resultado una pequeña partecita de todo el sistema complejo. Y lo mejor de todo es cuando pasamos al tema de la documentación, porque el chiste no es solo lograr una resolución tridimensional o bidimensional, sino que también pensar en la forma de explicar tu geometría compleja para su respectiva materialización. Y aunque mi documentación en aquel entonces no fue la mejor, porque apenas estaba aprendiendo a programar y desarrollar este tipo de documentación compleja, al cumplir con este primer pequeño logro me di cuenta que la composición y el diseño paramétrico no es necesariamente algo que se tiene que despreciar con comentarios de que pues es muy difícil, no se puede construir, ni es un tema que se debe de temer, ¿no? Más bien tuve uno de los cambios de perspectiva más fuertes que he tenido a lo largo de mi carrera y me di cuenta que lo complejo es diseñarlo y adaptarlo para su ejecución, no tanto construirlo si está bien resuelto, pero de que se puede, se puede, y no solo en Europa, sino en cualquier parte del mundo. Fachada paramétrica. De hecho, este ejercicio parte del mismo proyecto paramétrico del que les hablé en el ejemplo pasado. En este ejemplo, mi propuesta para el proyecto fue la de generar también una fachada paramétrica compuesta de paneles modulares con un mismo patrón, con la intención de que fabricando unos 10 tipos de paneles modulares se logre una composición que respete la atmósfera y el carácter general del proyecto. Y aunque el grado de complejidad de desarrollar el algoritmo que genera esta fachada fue menor al de desarrollar el sistema estructural tridimensional del ejemplo pasado, es un ejercicio bastante interesante ya que no solo se compone de paneles modulares, sino que todos estos se adaptan a lo que es el sistema estructural tridimensional, respetando la geometría orgánica original y logrando un efecto de luz muy interesante a final de cuentas. Y si eso no es suficiente, también propuse un plafón paramétrico. Este es sin duda un algoritmo bastante complejo pero muy interesante a la vez. No solo resuelvo un plafón que se adapta a lo que es toda la estructura y geometría original del proyecto, sino que también al mismo tiempo este algoritmo genera la subestructura necesaria que se adapta totalmente a las necesidades del montaje del plafón. Como tal, todo el plafón es modular y se adapta completamente a una placa de 244 x 122, sea esta de tabla roca o algún otro material. Y además, como en aquel momento ya era mi tercer ejercicio y estaba agarrando mucho más práctica con el tema del diseño y composición paramétrica, logré que en vez de que fueran unos 1000 o 10.000 tensores o elementos de diferentes tamaños que generan esta forma amorfa, se simplificara solo a un par de módulos con los mismos tamaños. En pocas palabras, las medidas de los tensores van de 10 en 10. Con esto el fabricante no tendría que estar midiendo uno por uno, sino que cortar en masa varios tensores del mismo tamaño y montar estos en el lugar correcto, lo cual a final de cuentas lograba el mismo resultado orgánico planteado al principio. Y lo más interesante de todo es que la paleta de colores que define el color de cada uno de los módulos del plafón se basa en el mismo gráfico que parte desde la conceptualización e intención planteada al inicio del proyecto, logrando un efecto poco convencional con todos los colores y muy interesante para el proyecto. Y aunque los colores son completamente generativos y con muchas variantes, como la propuesta de fabricación en ese entonces era por medio de la impresión de viniles de 244 x 122, lo más interesante de este algoritmo es que también genera el código de color exacto manejado para cada uno de los módulos, el cual lo almacena como información adicional en cada módulo, permitiendo la respectiva documentación en Archicad. Y por último tenemos Parametric House. Hasta el momento, este es el algoritmo que cambió mi mundo
mundo en pocas palabras. Sin duda es el algoritmo más interesante y más complejo que he desarrollado. Inició todo desde una pregunta sencilla. ¿Es posible que la computadora diseñe, documente y presupueste un espacio sencillo con solo 2 clics de parte del diseñador? Y aunque esta es una idea muy ambiciosa, me he percatado con el tiempo y al aprender nuevas funciones sobre programación que lograrlo no suena tanto como una idea de locos, ya que poco a poco he sido capaz de desarrollar un algoritmo que genera todo tipo de propuestas volumétricas y espaciales que parten de algo tan sencillo como la especificación de un programa arquitectónico en una sencilla lista de Excel. Y aunque estoy de acuerdo que para el diseño de una vivienda son muchos los factores contextuales involucrados, es muy interesante ver cómo el algoritmo es capaz de lograr todo tipo de propuestas espaciales con la combinación de soluciones tanto para la planta baja como para la planta alta, logrando como resultado la propuesta volumétrica y espacial de una vivienda. Lo mejor de todo es que también tiene incluido un componente que lo que hace es encontrar las mejores soluciones en términos de metros cuadrados. Esto lo que hace es arrojar solo las soluciones que se acercan a los metros cuadrados totales definidos originalmente en el programa arquitectónico. Y como ya sabemos, si tenemos nuestro proyecto en Archicad, tenemos todo. En pocas palabras, no solo es el modelo 3D junto con su respectiva documentación 2D, también son cuantificaciones y si todavía profundizamos más para la programación de las plantillas, en pocas palabras tendremos todo lo necesario para vender y construir este proyecto en menos de 5 segundos por solución. Y si eso no es suficiente, programé después la inclusión de un criterio estructural básico. Especificando los claros máximos, el algoritmo lo que hace es decidir dónde colocar las columnas y traves, todo de forma automática. Y como ya vieron, también están incluidos los castillos y las cadenas, aunque la modulación puede mejorar todavía un poquito más. Es de verdad impresionante la capacidad de un algoritmo para brindar todo tipo de soluciones espaciales. Y no quiero ni imaginar lo que habría pasado si le dedicaba un poquito más de tiempo en mis ratos libres a desarrollar ya criterios de colocación de espacios, circulaciones, muebles, puertas, ventanas y todo lo que involucra un proyecto. Como seguramente lo han visto con Finch 3D, el cual se ha viralizado en todo el mundo al ser un claro ejemplo de la computadora tomando fuerza cada vez más para el diseño de proyectos. Y aunque Parametric House era un algoritmo experimental que desarrollé en mis tiempos libres, lo que me dejó claro es que para todo tipo de proyectos sencillos, como lo son bodegas industriales, viviendas de interés social modulares o proyectos que se construyen en masa y cuentan con criterios de diseño muy generales, sí es posible diseñar un algoritmo que diseña, documenta y presupuesta el proyecto, todo de forma automática y con 2 clics de parte del diseñador. Si les gustaron las demostraciones, estaré pronto subiendo un par de tutoriales, cursos y todo tipo de contenido, tanto en Feel Like an Architect como en mis espacios personales en Volume. Y podrán conocer un poquito más sobre lo que es el diseño paramétrico en ambos canales. Por eso igual pueden activar esas notificaciones para que estén al pendientes cuando lancemos algo nuevo sobre el diseño paramétrico. Y si les gusta lo que hago y quieren conocer más, los invito a seguirme en mis redes sociales personales. Ahí podrán conocer más sobre lo que hago e inclusive descargar todo tipo de archivos editables, originales, de forma completamente gratuita. También compartan este video a amigos y a esas personas que saben que les gusta el diseño paramétrico. Estoy casi seguro que les va a encantar este video y conocer un poquito más sobre el potencial de Grasshopper. Con esto me despido y nos vemos entonces hasta el próximo video.